Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano y conversando con el ingeniero Eduardo Páez Pumar, presidente de la Asociación Integral de Políticas Públicas, y dejamos pendiente el tema de la vivienda, que es también un tema sensible y que ha sido una de las grandes banderas que ha exhibido el gobierno nacional como mecanismo para darle solución a una de las necesidades más sentidas de la gente. El gobierno habla de haber entregado 800.000 viviendas hasta este momento y calcula que para el próximo año pudieran estar llegando al 1.000.000 de viviendas. En primer lugar, ¿se puede creer en esa cifra que da el gobierno? ¿Hay algún organismo serio, alguna estadística seria que nos diga que realmente lo que nos dice el gobierno se compadece con la realidad? Bueno, anteriormente había un acuerdo entre el Banco Central y la Cámara de la Construcción en la que se levantaba el registro de las viviendas vendidas. Y en función del registro de las viviendas vendidas, se sacaban las cifras de cuántas viviendas produjo el sector privado y cuántas viviendas produjo el sector público, y entonces se tenían estadísticas confiables. Del 2013 para acá se eliminó ese procedimiento, además cayó la producción de vivienda privada porque el gobierno con sus políticas públicas logró que cayera y creció la producción de viviendas públicas. Pero esas viviendas públicas hoy en día no se otorgan en propiedad, por lo tanto no se registran. Existe un concepto de propiedad familiar de la parcela, que eso no existe en la ley de propiedad horizontal, entonces no se registra. Además, para el propietario, porque esa era una de las vías que permitían la movilidad social, claro, el subsidio de la vivienda para los estratos C y D de la población, les permitía su movilidad social porque adquirían una propiedad que más adelante la podían vender para comprar otra vivienda o que la podían hipotecar para entrar en un negocio comercial y para ir progresando. O podía en todo caso quedar como herencia para los descendientes. O herencia para los descendientes. Hoy en día eso no existe, todo el mundo depende del gobierno, porque si el gobierno le quiere quitar la vivienda, se la quita. Pero además no existe una estadística confiable, sino es la información que da el gobierno, pero en esa información se mezcla programas como el Barrio Tricolor, que son simplemente pintura y reparación de viviendas informales, y aparecen unas cifras gigantescas. Pero la realidad es que en los últimos 17 años ha crecido el número de personas viviendo en viviendas informales, o sea, en ranchos, en más de 1.600.000 habitantes. Si nosotros nos vamos a los números hay que sacarlos en función de viviendas por habitantes. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en los periodos Caldera I, Carlos Andrés I y Luis Herrera? En esos periodos se lograba construir tantas viviendas como el crecimiento poblacional. En aquellos momentos se construían un promedio de 5 viviendas por cada 100 habitantes. Hoy en día, los promedios de los 17 años de este gobierno no llegan a 2 viviendas por cada 100 habitantes. Y desde luego, al no producir tantas viviendas como lo que crece la población, aumenta el déficit, ¿no? Aumenta la necesidad de la vivienda informal, el crecimiento de los ranchos, y eso es lo que estamos viendo en todas las ciudades de Venezuela. ¿Qué pasa, por ejemplo, es palpable, todas las ciudades de Venezuela cada vez tienen más ranchos. ¿Qué pasa con hospitales? ¿Qué pasa con escuelas, por ejemplo, en materia de construcción de este tipo de soluciones? En el caso de los hospitales, en el estudio que hicimos, en el libro que mencionaba, del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana, en los 40 años de la República Civil se construyeron 24.000 camas de hospital. En estos, hasta el 2012, porque no tenemos estadísticas más adelante, apenas 1.700 camas. Por lo visto, el 2012 es la entrada a un hueco negro de desinformación estadística en Venezuela, ¿no? Desde luego, hay desinformación en vivienda, desinformación en electricidad, desinformación en agua. Ya hoy en día, el mismo Hidrocapital, que antes mostraba las curvas, da puntualmente la cota de ese día, y para poder hacer el seguimiento de cómo se están portando los embalses, hay que visitar la página todos los días y hacer uno
la ir curva, desarrollando la curva. Pero me decía a propósito de los hospitales y de las escuelas que le corté. Bueno, una situación parecida hay también con las escuelas. Simplemente pues ya se ha ido reduciendo el vaso de leche escolar, se ha ido disminuyendo la infraestructura. Hoy en día hay menos alumnos inscritos en primer grado de los que había en el 89. Claro, pero el gobierno entrega canaimitas, por ejemplo, estas pequeñas computadoras para que los niños puedan estudiar, y eso el gobierno lo asume como, bueno, como una compensación o una manera nueva de formar a los muchachos. ¿Eso realmente funciona? Bueno, desde luego que en la medida que los muchachos tengan computadores, pues a través del computador pueden tener mucho más información. Pero cuando uno analiza la información que existe en Venezuela, en la internet, sobre políticas públicas o sobre infraestructura, etcétera, se encuentra que producto precisamente que la internet creció a partir de comienzos de los 90 y que a partir de comienzos del 2000, y que el gobierno es el que ha alimentado la información venezolana, mucha de la información que se recibe por la computadora es información tergiversada. Esto ha sido toda una política pública macro en la que se ha creado una especie de estado diferente al anterior, donde el Bolívar ahora es Sambo, donde se cambió la bandera, donde se cambió el escudo, donde se preparan textos escolares que tienen como función no solamente la educación, sino el adoctrinamiento hacia una visión política específica. O sea, la situación es bien compleja, sobre todo en el sector escolar. Y ni hablar la situación de las universidades, a las que el gobierno no le ha entregado suficiente presupuesto. Hoy en día tenemos profesores que ganan menos que barrenderos, y por eso se han venido abajo en las estadísticas internacionales las universidades públicas estatales de Venezuela. Afortunadamente, algunas privadas, como la Universidad Católica entre ellos, se han mantenido en su nivel. En un buen nivel. Vamos a hacer una nueva pausa, ingeniero, pero al regreso me gustaría revisar también la posibilidad de revertir esto. Estamos a las puertas de un proceso electoral para nombrar una nueva Asamblea Nacional. ¿Podrá ser ese un punto de inflexión y comenzar por lo menos a restituir a como estábamos antes de la llegada de Hugo Chávez al poder las condiciones de todas estas políticas públicas? ¿Es un trabajo sencillo, fácil de realizar, o es una obra titánica que va a llevar generaciones? ¿Cuál es su visión acerca de lo que es la reversión del panorama que tenemos actualmente en Venezuela? Hacemos una pausa, ya venimos con más de Análisis Venezolano y conversando con el ingeniero Eduardo Páez Pumaar. Análisis Venezolano con Unay Amenábar. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $220 al mes. Toyota Corolla Sport 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por solo $232 al mes. Volkswagen Golf 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, 0 accidentes, Carfax limpio, título limpio. Puede ser tuyo por $193 al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Ven a descubrir el Paseo de las Artes, un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes, un espacio único en Doral. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto.
Ubícanos www.baracars.com, @baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Delimperio.com, tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene, porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com. En Instagram, @delimperio. Delimperio.com.